¿Toda la vida? Hola, buenos días, Javi. Pues muy bien, también. ¿Cuánto tiempo sin oírte? Pues sí, me alegro mucho de que estés aquí con nosotros. Por cierto, para hablar ya, comenzamos porque hemos empezado un poquito más tarde. Tenemos un buen dato, ¿eh? Siempre entre comillas, ¿no? Este buen dato porque estamos hablando de que hemos bajado de los 200.000 desempleados, tenemos 198.000, sigue siendo un índice alto, pero hemos conseguido bajar de esta cifra que parecía infranqueable después de 14 años aproximadamente. La última vez que veíamos unos índices de estas características, Enrique, era antes de la crisis financiera, cuando estábamos en un momento enorme de bonanza económica en toda España y también en nuestro archipiélago. Sí, 2007-2008, antes de la crisis financiera de Lehman Brothers, que en cascada tiró todo el mundo que conocíamos y todas las empresas financieras y todos los bancos abajo, pero bueno, la verdad es un dato con el que tenemos que estar muy contentos, un dato, la verdad, que pues es un dato positivo. Ahora, siendo un dato positivo, lo que me gustaría es que no fuera solo positivo, sino fuera esperanzador, ¿no? Que este dato sea el punto de partida para comenzar a bajar nuestro paro. Y también siempre cuando veo que el paro disminuye, me queda una sensación agridulce. ¿Sabes por qué, Javi? Porque digo, ostras, qué pena que nos hemos acostumbrado a que las cifras del paro sean tan altas y alegrarnos por bajadas tan chiquititas, tan pequeñitas. Eso la verdad que pues, a mí me suele dejar una sensación agridulce. Datos del paro, hombre, ha incrementado el turismo. Si el turismo incrementa en Canarias, el turismo es una locomotora que tracciona absolutamente todo y, por supuesto, los puestos de trabajo. Bienvenido sea, y lo que acabo de comentar, quiero que no sea solo una buena noticia, sino que sea también una esperanza para nuestros desempleados, y que bueno, ya sabemos que si disminuye el desempleo, Canarias va muchísimo mejor, que es uno de nuestros males endémicos. No cabe la menor duda. ¿Cuál es tu reflexión, Ana? Bueno, pues efectivamente es un buen dato. Obviamente, pues hay muchos factores para, económicamente hablando, pues la supresión de los ERTE que todavía quedaban por ahí coleando. Hay pues la gente necesitaba volver a vivir, ¿no? Las vacaciones de Semana Santa que estaban por ahí pendientes. La gente quería esos datos que se han ido dando de que se va a quitar las mascarillas, demás, y que la actividad empieza a brotar, que la gente empieza a moverse. Eso es muy esperanzador. El turismo, obviamente, como decía Enrique, que empieza a verse, sobre todo en Canarias, que es uno de los pilares fundamentales nuestros, y el turismo es un motor. El turismo en sí y todos los sectores que van a colación del turismo, ¿no? Porque nosotros hablamos del turismo, pero no nos tenemos que olvidar de que con el turismo tiene transporte, todos los servicios que van pues relacionados con el turismo, los coches de alquiler, la hostelería, pues todo eso relacionado pues se pone en marcha, y la gente pues tiene recursos económicos para poder consumir. Y eso es muy importante. Pero tenemos visos de mejora, teniendo en cuenta que todavía no se ha recuperado al 100% en turismo. Ayer estaba hablando el presidente del gobierno que podemos llegar a 10 millones. Nosotros estuvimos hablando con operadores turísticos y nos dice, sí, es una cifra creíble, 10 millones, incluso superar un poquito 10 millones, pero no es el techo. Nosotros aspiramos a tener 14, 15 millones de turistas, más o menos, sería lo ideal. A ver, obviamente, Javi, nosotros todavía los datos de marzo todavía no son, que es lo que tenemos del primer trimestre, todavía arrojan que tenemos un 22% menor que el 2019, que es lo que no podemos ver en marzo del 2019, antes de la pandemia, ¿no? Vamos a ponernos antes de la pandemia, porque el 2020 en marzo es cuando justamente el 14 de marzo ya nos confinaron, por tanto tenemos medio mes para poderlo tener completo. Entonces, teniéndonos a los datos del 2019, todavía es un 22% inferior. Tenemos todavía mucho que recuperar. Sí se puede recuperar ahora tenemos que tener en cuenta que hay Rusia, el mercado ruso no va a venir, obviamente. El mercado, la inflación como está, pues está complicado porque los precios suben. Entonces hay otros
otras localizaciones de turismo que a lo mejor es más competitivo. Tenemos que ver cómo podemos atraer a ese turismo, tenemos que ser competitivos en la oferta, hay que mirar esa calidad a la objetiva, que tiene que estar muy competitiva y que tiene que ser atractiva para el turista, etcétera, ¿no? Entonces sí, hay caminito por recorrer, pero sí puede haber visos de mejora, obviamente, y que puede ser alentador. Hay que hacer trabajo, ¿eh? Y recalquemos que en todo este entorno estamos en un entorno estanflacionista y que los precios se están disparando, auténtica locura. Y eso pues repercute directamente en el consumo que vaya a tener ya el turista cuando está aquí, y también en la predisposición del turista a venir o no venir en función de su capacidad económica, ¿no? Si tenemos un turismo que pues va a valorar muy mucho el precio, seguramente elija otros destinos turísticos en los que la inflación pues no sea un elemento que le afecte a la hora de viajar y de consumir. Bueno, pues lo acabas de decir, estamos en un proceso de estanflación donde suben los precios, pero la economía no avanza a la misma velocidad en la que sube los precios, ¿no? El IPC. Efectivamente. Pero esto logra que las administraciones recauden más, pagamos más y a través de los impuestos pues recaudan más. Incluso llega un momento en el que se ven cifras récord, ¿no? La recaudación en estos meses se disparó en 6.600 millones de euros. Todo esto hasta febrero. Pero realmente estamos viendo cómo vuelve a la ciudadanía este récord de recaudación por parte de las administraciones. Es decir, estamos viendo retorno de esa recaudación récord que está haciendo las administraciones, Ana. A ver, ahora mismo es la recaudación y después tenemos que ver en qué políticas se aplica esa recaudación récord, porque primero recauda y después aplica esa recaudación en las políticas que tenga el gobierno. Mi punto de vista es que obviamente este tipo de recaudación es por los impuestos indirectos. Recordemos que la recaudación tanto de la comunidad autónoma, en este caso la Comunidad Autónoma de Canarias, y también la estatal, que ha sido también récord en el primer trimestre, con 54.750 millones, sobre todo en IVA, impresionante, es un impuesto, para mí, de los más injustos que hay, que es el impuesto